Mi nombre es David Castillo y, durante 9 años, le di todo lo que tenía a Tecnosoluciones Azteca. No era solo un empleado más, era a quien llamaban cuando las cosas salían mal. Cuando los servidores colapsaban a medianoche, cuando las violaciones de datos amenazaban contratos multimillonarios, cuando los clientes exigían soluciones que nadie más podía ofrecer, siempre era yo quien intervenía. Nunca pedí reconocimiento y nunca busqué ser el centro de atención. Mi recompensa era la silenciosa satisfacción de resolver problemas imposibles y mantener viva la compañía. Tecnosoluciones Azteca era más que un lugar de trabajo para mí. Se convirtió en un segundo hogar, un lugar donde mis habilidades no solo eran útiles, eran esenciales. Vi a la compañía crecer desde una pequeña empresa emergente con un puñado de ingenieros hasta convertirse en una potencia regional que competía por contratos nacionales. Y mientras los ejecutivos daban discursos sobre innovación y liderazgo, yo estaba detrás del telón, reparando código roto, reconstruyendo sistemas desde cero y asegurándome de que nuestros clientes nunca vieran el caos que conteníamos. No era un trabajo glamoroso, pero importaba. Los clientes confiaban en nosotros porque cumplíamos, y cumplíamos porque gente como yo se quedaba hasta tarde, sacrificaba fines de semana y apagaba fuegos que habrían reducido la compañía a cenizas. Durante casi una década, esa fue mi vida. Pensé que la lealtad significaba algo. Pensé que presentarse, resolver los problemas más difíciles y ahorrarle millones de pesos a la compañía garantizaba al menos un poco de seguridad. Entonces llegó el nuevo director ejecutivo. Su nombre era Víctor Serrano, un hombre pulcro de unos 40 y pocos años con el tipo de confianza que hacía que la gente se inclinara cuando hablaba. Venía de una corporación más grande donde se había hecho un nombre como especialista en reestructuraciones. Le gustaban las palabras de moda, eficiencia, alineación, reajuste estratégico. En cuestión de semanas, su visión arrasó la empresa como una tormenta. Los departamentos fueron reestructurados, los gerentes reemplazados y las tradiciones de larga data fueron silenciosamente eliminadas. Al principio no me preocupé. Ya había superado cambios de liderazgo antes y, en cada caso, mi trabajo hablaba más fuerte que la política. Después de todo, los problemas no se resuelven solos. Pero Víctor era diferente. No le importaba la gente detrás de los sistemas. Le importaban los números, los gráficos y la rapidez con la que podía remodelar la empresa en algo que pareciera esbelto y rentable sobre el papel. El día que ocurrió fue como cualquier otro. Estaba en medio de la revisión de una auditoría urgente de sistemas cuando recibí el correo electrónico, reunión con Víctor Serrano, 3. Se me encogió el estómago. Los directores ejecutivos no suelen programar reuniones individuales con los ingenieros. Aún así, me convencí de que no podía ser malo. Quizás quería una perspectiva de los sistemas que habíamos construido, o quizás quería escuchar sobre los problemas que habíamos superado. Cuando entré en su oficina, las persianas estaban bajadas y Víctor estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, con las manos pulcramente cruzadas sobre una carpeta con mi nombre. No perdió el tiempo. David, dijo con suavidad, esto no tiene que ver con tu rendimiento. Has hecho un trabajo excelente aquí, y todo el mundo lo sabe. Pero como parte de nuestro reajuste estratégico, tu puesto ya no encaja hacia donde se dirige la compañía. Hoy será tu último día. Lo miré fijamente, las palabras golpeándome como un golpe físico. 9 años de lealtad, de noches tardías y festivos perdidos, borrados con una frase envuelta en jerga corporativa. Quería contraatacar, exigir una explicación, pero en su lugar, me encontré extrañamente tranquilo. Asentí, extendí la mano y dije, gracias por todo. Pareció momentáneamente sorprendido, como si esperara ira o súplicas, pero no le di esa satisfacción. Me di la vuelta, salí de la oficina y abandoné el edificio con nada más que la caja de mis pertenencias y un dolor sordo en el pecho. Pensé que ese era el final. Pero al salir a la calle, mi teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre que parpadeaba en la pantalla pertenecía a nuestro cliente más importante, alguien cuyos sistemas yo había salvado personalmente más de una vez. Respondí, y la voz al otro lado era urgente. David, tenemos un contrato crítico. Te necesitamos para él inmediatamente. ¿Estás disponible? En ese momento, me di cuenta de que mi historia con Tecnosoluciones Azteca no había terminado. Solo estaba comenzando.
La voz al otro lado de la línea pertenecía a Marcela León, directora senior en Soluciones Quetzal, el cliente más grande de Tecnosoluciones Azteca, y podría decirse, la única razón por la que habíamos podido competir con firmas más grandes. A lo largo de los años, yo había desenredado personalmente su enrevesada infraestructura, deteniendo lo que podrían haber sido fallos catastróficos del sistema. Marcela no era solo una clienta para mí, era alguien que había visto mi ética de trabajo de cerca, alguien que confiaba en mí cuando los ejecutivos ponían excusas. Su tono era agudo, profesional, pero debajo de él, escuché algo más: urgencia. David, dijo, tenemos una situación. Nuestra integración de sistemas se está desmoronando y los plazos se avecinan. Te necesito a ti personalmente, no a Tecnoazteca. ¿Podemos vernos hoy? Me detuve en seco, todavía sosteniendo la caja de cartón con las pertenencias de mi escritorio. La gente pasaba a mi lado en la concurrida acera de la ciudad, pero para mí, el tiempo se congeló. Hacía menos de una hora, me habían despedido como a un engranaje desechable. Ahora, el cliente más valioso que teníamos estaba saltándose a la compañía por completo para contactarme. Estoy disponible, dije, con la voz firme mientras mi corazón se aceleraba. ¿Dónde nos vemos? En el centro. Mi oficina. En una hora. No llegues tarde. Colgué, me puse la caja bajo el brazo y llamé a un taxi. Durante el trayecto, mis pensamientos giraron en una docena de direcciones. Ser despedido ya era bastante malo, ser reemplazado por alguien con menos experiencia o, peor aún, por algún consultor llamativo que Víctor probablemente adoraba. Pero esto era algo diferente. Si Soluciones Quetzal me estaba contactando directamente, significaba que habían perdido la fe en Tecnosoluciones Azteca. El reajuste de Víctor ya estaba creando grietas en los cimientos. Me sentí en conflicto. Una parte de mí quería lavarse las manos de todo. 9 años de lealtad habían sido pagados con traición, y mi orgullo clamaba venganza. ¿Por qué debería mover un dedo para ayudar? Que Tecnoazteca se ahogara en el caos que ellos mismos habían creado. Pero otra parte de mí recordaba la voz de Marcela, la urgencia, la confianza que siempre había depositado en mí. Yo no solo resolvía problemas para una compañía, los resolvía para personas que dependían de esos sistemas. Abandonarla ahora me parecería incorrecto. Cuando el taxi me dejó, llevé mi caja conmigo a la torre de cristal de Soluciones Quetzal, con su estructura de acero brillando bajo el sol. Marcela me esperaba en el vestíbulo, su traje impecable, sus ojos escaneándome con la misma precisión que usaba en los negocios. Parece que has tenido un mal día, dijo, arqueando una ceja. Solté una risa seca. Digamos que Tecnoazteca decidió que mi puesto ya no encajaba en su nueva visión. Su expresión se ensombreció. Típico. Víctor Serrano ha estado presumiendo en nuestras reuniones, actuando como si estuviera revolucionando la industria. Pero cuando le pedimos detalles técnicos, titubeó. No tiene ni la menor idea de los sistemas que tú construiste. Me hizo un gesto para que la siguiera escaleras arriba, y entramos en una sala de conferencias donde 2 miembros de su equipo estaban sentados con sus portátiles abiertos. Diagramas, informes de errores y flujogramas de sistemas cubrían la mesa. Dejé mi caja en una esquina y me incliné sobre el desorden de papeles. Esto, dijo Marcela, señalando la hoja superior, es a lo que nos enfrentamos. Las integraciones entre nuestros portales de cara al cliente y las bases de datos del backend están fallando. Las transacciones se agotan. No se han aplicado parches de seguridad en semanas. Es un desastre. Revisé los documentos, mi mente ya uniendo las piezas para encontrar soluciones. Esto no debería estar pasando, murmuré. Configuramos procesos automatizados para estas tareas. Si fallaron, significa negligencia o manipulación intencionada. Exactamente, respondió Marcela, y sospechamos que es negligencia. Desde que Víctor asumió el cargo, Tecnoazteca nos ha estado enviando consultores poco cualificados en lugar de a ti. La semana pasada, uno de ellos intentó asegurarnos que el sistema estaba bien mientras se estaba cayendo literalmente. Apreté la mandíbula. Víctor me había desechado en nombre del reajuste estratégico, pero no había considerado las consecuencias. Pensó que los clientes aceptarían humo y espejos. Pensó que yo era prescindible. Marcela se acercó más.
Quiero contratarte directamente, David. No como representante de Tecno Azteca. Como consultor independiente. Puedo tenerte un contrato para el final del día. La oferta flotaba en el aire como un salvavidas. Era todo lo que quería: libertad de la política corporativa, reconocimiento directo por mis habilidades y la oportunidad de demostrar que Víctor estaba equivocado. Pero aceptarlo significaría declarar una guerra abierta a Tecno Soluciones Azteca. No habría vuelta atrás. Tragué saliva. Si hago esto, Tecno Azteca vendrá a por mí. Cláusulas de no competencia, amenazas legales, campañas de difamación. Ya sabes cómo operan. Marcela no se inmutó. Yo me encargaré del aspecto legal. Lo que necesito saber es esto: ¿estás dispuesto a defenderte? Porque mereces algo mejor de lo que te dieron. Sus palabras me calaron más hondo de lo que ella imaginaba. Durante años, me convencí de que la lealtad importaba más que el reconocimiento. Pero sentado allí, mirando los restos de un sistema que yo había construido y sabiendo que se estaba desmoronando por culpa del hombre que me descartó, sentí que algo se encendía dentro de mí. La miré directamente. «¿Envíame el contrato?» Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el contrato extendido ante mí. Mi apartamento era pequeño, abarrotado de cajas de manuales antiguos, discos duros y tazas de café de maratones de resolución de problemas nocturnos. El brillo de la pantalla del portátil iluminaba las cláusulas: 6 meses, renovable, con una tarifa de pago casi el doble de mi salario en Tecno Azteca. Más importante aún, me ponía en control. Aún así, dudé. Mi hermana menor, Emilia, llamó justo en ese momento. Siempre había sido mi confidente, la única que sabía cuánto de mí mismo había invertido en Tecno Azteca. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un momento antes de decir: «David, te utilizaron. Les diste 9 años y te desecharon como si fueras basura. Si este cliente cree en ti lo suficiente como para ofrecerte esto, acéptalo. No pierdas ni un segundo más con gente que no te valora». Sus palabras me dieron el empujón final. Firmé. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con mensajes, correos electrónicos del equipo de soluciones Quetzal, programando reuniones, estableciendo prioridades. El trabajo comenzó de inmediato, y con él llegó una extraña mezcla de emoción y pavor. Estaba construyendo algo nuevo, pero también estaba cruzando una línea que me convertiría en un enemigo de Tecno Soluciones Azteca. Intenté no pensar en Víctor hasta que sucedió lo inevitable. 3 días después de empezar el contrato, recibí un correo electrónico seco del Departamento Legal de Tecno Azteca: cese y desista. Usted está violando su acuerdo de no competencia. Se tomarán medidas adicionales si no termina su participación con Soluciones Quetzal de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. La guerra había comenzado. Y por primera vez en años, estaba listo para luchar. El correo electrónico de cese y desistimiento ardió en mi pantalla mucho después de que cerrara mi portátil. No fue una sorpresa, pero aún así se sintió como un puñetazo en el estómago. Tecno Soluciones Azteca no solo me estaba dejando ir, estaban tratando de borrarme, de intimidarme para que guardara silencio, de asegurarse de que no tuviera éxito sin ellos. Respiré hondo, volví a abrir el portátil y redacté una respuesta tranquila y profesional. Estimado equipo legal de Tecno Azteca, respetuosamente disiento con su interpretación de la cláusula de no competencia. Mi colaboración con Soluciones Quetzal es un trabajo de consultoría independiente, no relacionado con sistemas propietarios o listas de clientes obtenidas a través de Tecno Azteca. Por favor, dirijan toda correspondencia futura a mi abogado. Por supuesto, todavía no tenía un abogado, pero Marcela había prometido que su equipo se encargaría del aspecto legal. Y fiel a su palabra, en cuestión de horas me puso en contacto con uno de los abogados corporativos de Soluciones Quetzal. Su nombre era Jaime Calderón, y hablaba con la confianza serena de alguien que había desmantelado cientos de frágiles amenazas legales antes del desayuno. Las cláusulas de no competencia como la que firmaste rara vez son ejecutables, David, me aseguró Jaime por teléfono, especialmente en este estado. Tecno Azteca está fanfarroneando. Están tratando de asustarte. Si presionan, nosotros presionaremos más fuerte. Tú concéntrate en el trabajo, nosotros nos encargaremos del resto. Un alivio me inundó, pero solo por un momento,
porque en el fondo de mi mente sabía que Víctor no se detendría en la intimidación legal. Tenía un ego que proteger. Y si Soluciones Quetzal, el cliente más importante de Tecnoazteca, estaba trabajando abiertamente conmigo, significaba que su liderazgo ya estaba bajo escrutinio. Me preparé para las consecuencias. La semana siguiente fue un torbellino de jornadas de 12 horas. Los sistemas de Soluciones Quetzal estaban en peor estado de lo que había imaginado. Se habían desactivado procesos automatizados, los cortafuegos estaban mal configurados y los parches de seguridad se habían descuidado. La infraestructura que yo había diseñado cuidadosamente estaba siendo desmantelada pieza por pieza bajo las supuestas medidas de eficiencia de Víctor. Marcela y su equipo me dieron todo su apoyo. Eliminaron la burocracia, consiguieron recursos y me trataron no como a un extraño, sino como a un socio de confianza. Por primera vez en años, sentí que mi trabajo era respetado. Cada arreglo que implementaba traía un alivio visible a su personal. Cada informe de estabilidad era una pequeña victoria. Pero con cada paso adelante, podía sentir el aliento de Tecnoazteca en mi nuca. Comenzó con movimientos sutiles. Un excolega se puso en contacto, fingiendo ponerse al día pero haciendo demasiadas preguntas sobre mis proyectos actuales. Apareció un mensaje de un reclutador de LinkedIn, sospechosamente vinculado a una de las empresas subsidiarias de Tecnoazteca. Luego comenzaron los susurros, publicaciones en foros profesionales cuestionando mi integridad, rumores de que había robado código, acusaciones de deslealtad. Reconocí la mano de Víctor en todo ello. Esto era guerra corporativa, y estaba tratando de manchar mi reputación antes de que pudiera consolidar mi independencia. Una noche, mientras depuraba la pasarela de pago de Soluciones Quetzal, Marcela me llamó a su oficina. Su tono era serio. David, dijo, hemos recibido quejas de Tecnoazteca. Afirman que has estado manejando indebidamente información propietaria. El propio Víctor envió una carta a nuestra junta directiva sugiriendo que cortemos lazos contigo inmediatamente. Se me hundió el estómago. ¿Y qué dijo la junta? Esbozó una leve sonrisa. Dijeron que Víctor puede tomar sus quejas y metérselas donde le quepan. No has sido más que transparente con nosotros. Confiamos en ti. Pero debes saber que esto no va a desaparecer silenciosamente. Está desesperado. Me senté frente a ella, con el agotamiento pesando sobre mis hombros, y admití algo que no había dicho en voz alta antes. Una parte de mí quiere verlo fracasar, ver a Tecnoazteca colapsar bajo su arrogancia. Pero otra parte de mí. No quiero perderme en la venganza. Marcela me estudió por un momento antes de responder, David, no tienes que buscar venganza. Solo haz lo que siempre has hecho, entregar resultados. El resto se arreglará solo. Víctor está construyendo su propia caída. No necesitas mover un dedo. Sus palabras fueron tranquilizadoras, pero la realidad era más complicada porque, fuera de los muros de Soluciones Quetzal, Víctor estaba redoblando la apuesta. El punto de quiebre llegó durante una revisión de sistemas programada. Estaba presentando informes de progreso al equipo ejecutivo de Soluciones Quetzal cuando un golpe seco interrumpió la reunión. La puerta se abrió y, para mi asombro, el propio Víctor Serrano entró. La sala se congeló. Víctor estaba tan pulcro como siempre, traje a medida, paso seguro, pero sus ojos delataban algo más, irritación, quizás incluso desesperación. Caminó directamente a la cabecera de la mesa sin esperar una invitación. Pido disculpas por la interrupción, dijo con suavidad, pero sentí que era necesario aclarar algunos malentendidos. Soluciones Quetzal es un cliente valioso de Tecnosoluciones Azteca, y seguimos totalmente comprometidos con su éxito. Desafortunadamente, un ex empleado se ha estado excediendo en sus funciones, creando confusión sobre dónde recae la responsabilidad. La implicación era obvia. Me estaba señalando frente a los altos mandos de Soluciones Quetzal. Me obligué a mantener la calma. Con el debido respeto, Víctor, Soluciones Quetzal me contrató porque su equipo no estaba satisfaciendo sus necesidades. No estoy aquí para socavar a Tecnoazteca. Estoy aquí para arreglar problemas que nunca deberían haber llegado a este punto. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Marcela se cruzó de brazos, claramente lista para respaldarme. La sonrisa de Víctor se tensó. David, seamos honestos.
Estás aprovechando las relaciones construidas bajo el amparo de Tecno Azteca. Esto no es independencia, es oportunismo. Y Soluciones Quetzal, les advierto, asociarse con alguien que ignora los contratos podría ponerlos en riesgo legal. La tensión en la sala era sofocante. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía permitirme el silencio. Me incliné hacia adelante, mi voz firme pero constante. Durante 9 años, le di a Tecno Azteca todo lo que tenía. Noches, fines de semana, festivos. Construí los sistemas de los que te estás atribuyendo el mérito y salvé a los clientes de millones de pesos en pérdidas. Fui leal. ¿Y cómo me lo pagó Tecno Azteca? Diciéndome que mi puesto ya no encajaba. Tú me descartaste, Víctor. Tú tomaste esta decisión. Soluciones Quetzal vino a mí, no al revés. Y si quieres hablar de riesgo, mira tus sistemas descuidados. Esa es la verdadera responsabilidad. Por un momento, nadie habló. Luego Marcela rompió el silencio. Víctor, ya hemos visto suficiente. Soluciones Quetzal continuará su asociación con David. Si Tecno Azteca tiene un problema con eso, llévenlo a los tribunales. Hasta entonces, esta conversación ha terminado. La mandíbula de Víctor se tensó, pero sabía que por ahora estaba vencido. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la sala, la puerta cerrándose más fuerte de lo que pretendía. Después de que se fue, me recosté en mi silla, con la adrenalina abandonándome. Me había mantenido firme, pero también sabía lo que esto significaba. Víctor no iba a detenerse. Escalaría la situación, y la próxima batalla no se libraría en la sala de juntas. Se libraría en las sombras con susurros, sabotaje y cada truco sucio del manual. Había pasado 9 años resolviendo problemas técnicos. Ahora estaba en medio de algo mucho más peligroso, una guerra por mi futuro, mi reputación y quizás incluso mi paz mental. Y ya no podía echarme atrás. La mañana después de que Víctor saliera furioso de la sala de juntas de Soluciones Quetzal, me desperté con un aluvión de notificaciones. Correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas perdidas de excolegas inundaron mi teléfono. Al principio, pensé que eran más consecuencias del enfrentamiento, pero cuando abrí el primer mensaje, se me heló la sangre. El asunto decía, urgente, violación de datos en Tecno Azteca. Leí rápidamente el mensaje, luego abrí otro y otro. Los informes llegaban de personas que todavía estaban dentro de Tecno Azteca. Los datos de los clientes estaban comprometidos. Los sistemas se habían caído durante la noche. Millones de pesos estaban en juego, y Víctor estaba desesperado. Se me oprimió el pecho. Había visto advertencias de esto semanas atrás en los sistemas descuidados que Marcela me había mostrado, parches de seguridad débiles, supervisión laxa y atajos. Todo estaba llegando a un punto crítico. Y lo peor, mi nombre estaba siendo arrastrado a ello. Un titular apareció en mi feed, exingeniero de Tecno Azteca sospechoso de cibersabotaje. Me quedé helado. El artículo citaba fuentes anónimas de la compañía que afirmaban que yo había plantado puertas traseras antes de dejar Tecno Azteca, sugiriendo que la violación fue una represalia intencionada. Era una mentira descarada, pero para el mundo exterior, era creíble. Yo era el ingeniero que se había ido en circunstancias tensas. Yo era el que ahora trabajaba con Soluciones Quetzal, el cliente más grande de Tecno Azteca. Para los desinformados, parecía que tenía motivo, medios y oportunidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Marcela. David, ¿estás viendo esto? Sí, dije entre dientes. Están tratando de convertirte en el chivo expiatorio, espetó. Víctor debe estar desesperado. Escúchame. Pondremos a nuestro equipo legal en esto. Pero ahora mismo, la percepción lo es todo. Si te quedas en silencio, el rumor se convertirá en verdad. Me froté las sienes, el peso de todo aquello presionándome. Entonces, ¿qué hago? ¿Hacerlo público? ¿Combatir el fuego con fuego? Su pausa fue breve pero deliberada. Haz lo que siempre has hecho. Demuéstralo con hechos. Muéstrales la verdad. Esa tarde, me encerré en mi apartamento con 3 monitores brillando a mi alrededor. Si Víctor quería pintarme como el villano,
yo desmantelaría su narrativa línea por línea. Saqué registros, historiales del sistema, auditorías de seguridad, todo a lo que podía acceder legalmente desde mis viejas copias de seguridad. Las horas se fundieron en la noche. Mis dedos volaron sobre el teclado, reconstruyendo cronologías, documentando pruebas de negligencia y destacando vulnerabilidades del sistema que habían sido ignoradas mucho después de que yo las señalara. La violación no había sido sabotaje, había sido negligencia, y yo podía probarlo. Pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba una plataforma. Marcela organizó una llamada de prensa para la mañana siguiente. El equipo de comunicaciones de Soluciones Quetzal la preparó, enmarcándola como un anuncio conjunto sobre la integridad del sistema. Cuando me conecté, decenas de nombres de reporteros aparecieron en la pantalla, sus cámaras digitales parpadeando. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que este era mi momento. Comencé con calma. Mi nombre es David Castillo. Pasé 9 años en Tecnosoluciones Azteca, donde diseñé y mantuve muchos de los sistemas que ahora están en cuestión. Recientemente, falsas acusaciones han sugerido que tuve un papel en la actual violación de datos de la compañía. Hoy, quiero aclarar las cosas. Luego lo expuse todo, los registros, los parches omitidos, las advertencias que había enviado a la dirección mucho antes de que Víctor asumiera el cargo. Los guié a través de las cronologías que mostraban cómo las vulnerabilidades se dejaron sin atender. Mantuve un tono firme y profesional, incluso cuando la sangre me hervía. Finalmente, terminé con esto: esta violación no es el resultado de un sabotaje. Es el resultado directo de la negligencia y las decisiones miopes tomadas por la dirección de Tecnosoluciones Azteca. No permitiré que mi nombre ni mi trabajo sean utilizados como arma para encubrir sus fracasos. La llamada terminó, y el silencio quedó suspendido en el aire mientras cerraba mi portátil. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Había dicho la verdad públicamente y sin disculpas. Pero el clímax no fue solo defenderme. Llegó al día siguiente, cuando Soluciones Quetzal recibió un contrato gubernamental crítico, uno que Tecno Azteca había estado persiguiendo durante años. Los funcionarios citaron la confianza en la integridad del sistema y el liderazgo como factor decisivo. En otras palabras, confiaron en mí, no en Víctor. La noticia golpeó a Tecno Azteca como una bomba. En cuestión de horas, los accionistas exigían respuestas. Miembros de la junta directiva filtraron su frustración a la prensa. Y por la noche, recibí una llamada de un número familiar, Víctor Serrano. Dudé, luego respondí. Su voz era cortante, despojada de su habitual suavidad. David, crees que has ganado, ¿verdad? No dije nada, dejando que el silencio lo carcomiera. Has avergonzado a esta compañía. Has socavado nuestra credibilidad. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Finalmente, respondí, lo que he hecho, Víctor, es proteger a los clientes que tú descuidaste. Lo que he hecho es negarme a ser tu chivo expiatorio. Si Tecno Azteca se está desmoronando, no es por mi culpa. Es por la tuya. Su respiración crepitó a través de la línea. Por primera vez, sonaba acorralado. Te vas a arrepentir de esto. Colgué. Esa noche, no pude dormir. La batalla había alcanzado su punto álgido. Mi reputación estaba en juego, y lo había enfrentado de frente. Pero también sabía que la guerra no había terminado. Víctor estaba herido, pero los hombres desesperados luchan con más fuerza cuando su poder se desvanece. Sin embargo, por primera vez en años, no me sentía impotente. Lo había enfrentado. Había dicho la verdad. Y ya no tenía miedo. La tormenta que había rugido durante tanto tiempo en mi vida finalmente comenzó a calmarse, pero no sin dejar atrás las cicatrices de la batalla. Durante meses, las mentiras que una vez me habían aplastado se habían deshecho hilo por hilo, y ahora la verdad se erigía alta como un monumento inquebrantable. Aún así, la pregunta seguía en el aire: ¿cómo caería la justicia sobre aquellos que habían intentado con tanto ahínco destruirme? No tuve que esperar mucho para la respuesta. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Esta vez, los papeles se invirtieron.
En lugar de estar yo de pie frente a ellos, suplicando una oportunidad para defenderme, eran los acusadores Marco, Eva y el resto de la camarilla envidiosa quienes estaban sentados temblando bajo el peso de las pruebas. Sus ojos se movían nerviosamente como animales acorralados, mientras que los miembros de la Junta, antes severos y escépticos conmigo, ahora destrozaban sus invenciones con una precisión despiadada. Correos electrónicos, rastros financieros, incluso testimonios de colegas a los que habían intentado intimidar para que guardaran silencio, todo quedó al descubierto. Su plan ya no era un rumor, era una realidad innegable. Señor Reyes, dijo el presidente, volviéndose hacia mí, parece que le debemos una disculpa. Fue agraviado de la manera más atroz, y gracias a su perseverancia, la verdad ha salido a la luz. Asentí, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Todo lo que quería era justicia, no venganza. Pero la justicia implica responsabilidad. La sala quedó en silencio. Todos entendieron el peso de mis palabras. La Junta votó unánimemente para despedir a Marco y Eva, despojándolos de sus cargos y beneficios. Sus rostros perdieron el color cuando se hizo el anuncio. La sonrisa una vez arrogante de Eva se torció en incredulidad. Marco murmuró protestas, pero incluso sus aliados evitaron su mirada. El imperio que habían intentado construir sobre mentiras se derrumbó en una sola tarde. Pero la justicia no se detuvo ahí. Las autoridades reguladoras fueron informadas de sus acciones. Los documentos demostraron que habían manipulado no solo mi trabajo, sino también informes financieros que afectaban a los inversores. Lo que comenzó como un chisme de oficina se convirtió en un escándalo que acaparó titulares: sabotaje corporativo al descubierto, ejecutivos despedidos tras esquema de falsificación de datos. Durante semanas, su caída fue la comidilla de la industria. Las mismas personas que habían susurrado sobre mi supuesto fraude ahora susurraban sobre su desgracia. ¿Y yo? Salí de esa sala de juntas no como una víctima, sino como un hombre que había sobrevivido a la tormenta. La vida después de la vindicación no fue sencilla. Las heridas de la traición aún escocían, y las noches de insomnio habían pasado factura. Pero había una silenciosa satisfacción en saber que había resistido. Mi carrera, una vez destrozada, comenzó a reconstruirse más fuerte que antes. Las ofertas de trabajo llegaron rápidamente, muchas de empresas que admiraban mi integridad, pero no tenía prisa. Quería algo más que una nueva oficina o un nuevo título. Quería un propósito. Así que empecé poco a poco, como consultor para empresas emergentes que necesitaban orientación. Volqué en ellas las lecciones que había aprendido, no solo sobre negocios, sino sobre resiliencia. Estos jóvenes fundadores, entusiastas y con los ojos muy abiertos, me recordaban a quién solía ser antes de que la política y la codicia me dejaran cicatrices. Una de ellas, una mujer tranquila pero brillante llamada Sara, me apartó un día. «Has pasado por un infierno, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Me reí. Algo así. Pero no dejaste que te rompiera. Eso es raro. La mayoría de la gente que conozco se habría rendido para siempre. Sus palabras se quedaron conmigo. Quizás mi dolor no fue en vano después de todo. Meses después, recibí un mensaje de alguien que nunca esperé: Marco. Era breve, casi desesperado. Necesito hablar contigo. Por favor. En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con él en un pequeño café. No se parecía en nada al hombre arrogante que una vez se había reído de mi caída. Su traje estaba arrugado, sus ojos hundidos, sus manos temblaban. David, comenzó, con la voz quebrada, yo. Lo perdí todo. La carrera, el dinero. Incluso Eva me dejó. No espero tu perdón. Pero no sé a dónde más acudir. Durante un largo momento, no dije nada. Verlo removió una vieja ira, pero también algo más: lástima. Te destruiste a ti mismo, dije finalmente. No yo. Elegiste la codicia sobre la integridad. Las mentiras sobre la verdad. Este es el precio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, y me arrepiento cada día. Pero yo. Solo quería ser tan bueno como tú. La gente te respetaba y no podía soportarlo. Pensé que si te derribaba, finalmente importaría. Me eché hacia atrás, atónito. Toda la traición,
Todo el dolor había surgido de algo tan patético, los celos. Importabas todo el tiempo, dije en voz baja. Pero no pudiste verlo. Nos separamos ese día, y nunca más lo volví a ver. Con el paso del tiempo, encontré la paz. Las cicatrices permanecieron, pero ya no me definían. En su lugar, se convirtieron en recordatorios de las batallas que había sobrevivido. Una tarde, de pie en mi balcón, viendo el sol ocultarse bajo el horizonte, pensé en todo lo que había sucedido, las mentiras, la traición, la lucha por la justicia y, finalmente, la redención. La vida tenía una extraña manera de ponernos a prueba, de desnudarnos para ver de qué estábamos hechos. Para mí, fue necesario perderlo todo para descubrir mi verdadera fortaleza. No era solo un hombre que había sido despedido por un rumor. Era el hombre que se había elevado por encima de él. Y ningún rumor, ninguna traición, ninguna tormenta podría volver a arrebatármelo.